Queridos amigos, buenas noches. De nuevo nos encontramos en este espacio dominical para compartir un ciclo de reflexiones que tienen la pretensión de ayudarnos a alimentar nuestro espíritu y de manera especial ayudar a comprender mejor nuestro destino. Recordemos que el propósito final de Ananke es ayudar a las personas a conectar consigo mismos, consigo mismas, para que puedan asumir el destino con libertad. Una libertad que implica aprender a resolver las relaciones con el sistema familiar y con nuestros ancestros. Bienvenidos pues a este espacio que hoy hemos denominado el problema de la mente. Hace algún tiempo leí una frase que se quedó grabada en mi mente y decía, para, para ser hay que dejar de ser. Esa frase inspiró en su momento la reflexión que acompañó la celebración del 6º aniversario de Ananke. Ustedes la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y en esta ocasión, cuando se pensó en el ciclo que iba a acompañar estos domingos del mes de octubre, cuando se decidió que fuera este espacio dedicado a la reflexión sobre la vida interior, encontré de manera especial que era muy conveniente comenzar por el tema de la mente para después poder ir avanzando en la medida que el tiempo y la vida nos lo van permitiendo, avanzar y profundizar en este tema de la vida interior desde la perspectiva de la psicología profunda y sistémica. La mente, como hemos dicho hace un momento, es la que crea la realidad. Entonces, voy a explicar un poquito esta expresión para que no quede en el aire y pues suene un poco irresponsable lo que acabo de decir. Nosotros somos una unidad entre pensar, sentir y actuar. Cuando ocurren eventos que no podemos procesar porque nos desbordan emocionalmente, para protegernos del dolor, nos desconectamos de las emociones, nos desconectamos de las emociones
y nos quedamos en el esfuerzo de comprender desde la mente qué es lo que sucedió. De esa manera, entonces nosotros podemos decir que la mente hace un esfuerzo enorme para comprender las cosas que nos suceden y, eh, y lograr superar el dolor en el que estamos metidos, ¿cierto? En esa experiencia del dolor en el que estamos metidos. Bueno, vamos entonces a avanzar un poquito más en al respecto. La idea que nosotros tenemos de nosotros mismos y de la vida procede de afirmaciones o informaciones erráticas que nosotros hemos recibido. Me explico. Como decía hace un momento, a veces aparecen en nuestra vida situaciones difíciles con una carga emocional intensa que nuestra mente no alcanza a procesar. ¿Qué hace que nosotros no logremos procesar adecuadamente un evento que acontece en nuestra vida? La respuesta es la siguiente. La información que nosotros tenemos por parte de personas que están en la vida antes que nosotros y que no son del todo acertadas o conformes con la vida. Por ejemplo, yo puedo coger y decir que el dinero es una maldición. Y entonces, ante la posibilidad de tener una buena cantidad de dinero, de inmediato, yo voy a estar pensando que el dinero es una maldición y eso me va a llevar a que yo rechace la posibilidad de tenerlo en una buena cantidad. Esa información no corresponde a la realidad, porque el dinero sirve a la vida y la vida sirve a un propósito superior. Ese es el orden. Y entonces yo no tendría por qué cargar al dinero con unas creencias y con unas emociones que para nada tienen que ver con el dinero. Otro ejemplo, muchos de nosotros hemos escuchado a modo de chiste, a modo de afirmación seria, que las personas no deberían casarse. Con toda seguridad que muchos escucharon eso de sus abuelas y algunos sobre todo de su madre. Y entonces, sin embargo, nosotros, como es lógico, porque es una experiencia humana, nos casamos y nos vamos comportando ante el matrimonio
desde esa percepción que a nosotros nos transmitieron y que es totalmente equivocada. Como les decía, las ideas erróneas van a condicionar nuestra manera de vivir. Yo tengo el siguiente axioma que dice: formas equivocadas de pensar la vida nos llevan a formas equivocadas de vivir. Formas equivocadas de vivir nos llevan a formas equivocadas de pensar. Porque pensamiento y vida son una unidad y lo que pasa en el pensamiento termina afectando la vida y lo que pasa en la vida, sin lugar a dudas, termina afectando nuestra manera de pensar. Lo anterior entonces nos va a permitir decir que los comportamientos que nosotros observamos son el reflejo de las ideas que tenemos. Y las ideas que tenemos son el resultado de, en primer lugar, la percepción nuestra de la realidad, y en segundo lugar, de la información que proviene de nuestro sistema familiar. Si uno quiere cambiar, si uno quiere transformar su vida, necesariamente tiene que comenzar por desmontar los pensamientos. Y para poder corregir los pensamientos, tenemos que llegar al origen al origen, a lo que produjo esa manera de pensar, a lo que produjo esa manera de pensar. Entonces, el origen de todo pensamiento está en una experiencia dolorosa, en una experiencia que nosotros no hemos podido asimilar y comprender. Entonces, el proceso sería lo siguiente: la experiencia, la emoción que esa experiencia produce. De la emoción pasamos al pensar, del pensar llegamos al actuar, al actuar. Entonces, estamos ahí perfectamente, perfectamente conectados con esto. Si yo quiero cambiar mi manera de actuar, tengo que modificar mi manera de pensar, pero para cambiar la manera de pensar, tengo que cambiar la manera de percibir lo que sucedió. Lo que sucedió no se puede cambiar, pero yo sí puedo transformar mi postura ante los hechos. Al cambiar mi postura ante los hechos, yo puedo significarlos de una manera distinta y de esa significación entonces yo puedo comenzar a generar pensamientos diferentes. Al generar pensamientos diferentes, asumo actitudes y comportamientos, y al comportarme de una manera diferente, la realidad cambia, la realidad se transforma. Entonces ahí es cuando llegamos a lo que fue nuestra primera afirmación de la noche: la realidad
que vivimos es una realidad creada por nosotros. La realidad como tal, la realidad como tal, es una creación de la mente. Eso quiere decir que lo que nosotros vivimos es el resultado de lo que nosotros mismos hemos creado. Y en la medida en que nosotros vamos sanando nuestra postura ante la vida, en la medida en que nosotros nos vamos reconciliando con la vida, en esa misma medida nosotros vamos viviendo de otra manera. Nuestra realidad va siendo una realidad muy diferente, una realidad muy diferente. Nos va a decir, por ejemplo, una terapeuta, Fátima Servián, que la única realidad con la que convivimos de verdad es una situación creada por nuestro cerebro mediante nuestros pensamientos que se pueden acercar más o menos a la realidad exterior. Esta afirmación de esta terapeuta nos permite hacer una afirmación y es que todo lo que nosotros vivimos y la manera como nos relacionamos con el mundo exterior tiene su origen en nuestro mundo interior. Las experiencias que nosotros hemos vivido, las ideas que nosotros tenemos guardadas en el corazón, las emociones reprimidas, las ilusiones y fantasías que guardamos van a influir necesariamente en nuestra manera de crear la realidad que vivimos. Aquí vuelvo e insisto, aquello que yo vivo no es el resultado de los acontecimientos, sino la respuesta que yo he dado a lo que vivo como producto de mis pensamientos. Y para llegar al pensamiento, recordemos que el proceso, aunque se vive rápidamente, se hace, es complejo porque ahí interactúan muchas cosas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Seguramente que ustedes han escuchado hablar de la teoría de la atracción. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros atraemos? Nosotros atraemos aquello que está en consonancia con lo que hay en nuestro interior. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mire, si pasa un evento, yo no logro comprender la magnitud del evento, me quedo dando vueltas sobre él. Todo lo que pasa a mi alrededor va a estar en consonancia con lo que yo estoy pensando. Y si las cosas están en consonancia con lo que yo estoy pensando, entonces es porque yo estoy atrayendo las cosas.
es porque yo las estoy atrayendo. Entonces, cambia mi mundo interior y el mundo exterior se empieza a reorganizar. No porque el mundo exterior desaparezca, sino porque yo empiezo a relacionarme con ese mundo exterior de una manera diferente. Y al relacionarme de una manera diferente, empiezan a aparecer cosas diferentes en mi vida. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, incluso digamos que hasta vulgar. Cuando digo la palabra vulgar es muy corriente y no exige un gran esfuerzo para comprender. Yo voy a la tienda a comprar el pan y cada vez que voy tengo una actitud displicente con quien me atiende. En consecuencia, el que me atiende responde a mi displicencia. Responde a mi displicencia. Y entonces, un buen día, yo decido cambiar mi actitud con esta persona y me comporto con él de manera formal. Y con toda seguridad que la respuesta que voy a recibir de él es también de formalidad. Cuando tenemos un inconveniente con alguien, lo primero que nosotros podemos preguntarnos es cuál ha sido mi actitud frente a él para que el inconveniente se produzca. Y entonces, muchas veces, alguien que viene de vivir algo difícil en su vida, en lugar de encontrar una actitud de acogida por parte nuestra, encuentra una actitud hostil que le sirve de pretexto para desfogarse. Pero esa actitud hostil nuestra es la que atrae precisamente aquella descarga emocional de la persona con la que me encuentro. Es muy curioso porque uno encuentra a veces a personas que dicen, fulanito de tal es una persona muy difícil. Y después uno se encuentra con el fulanito de tal y resulta que es una persona supremamente amable. Y entonces la pregunta es, si fulanito de tal es una persona difícil, lo tendría que ser con todos. Pero comprobamos que él es difícil con quienes son difíciles con él y entonces él, su hostilidad encuentra una persona leal con esa hostilidad. Por eso a veces en la calle cogemos y decimos, si yo le presto atención, más se empeña él en tener mi atención, ¿cierto? Entonces hay una coherencia entre lo que internamente vivo y lo que externamente atrae. Otro pensador nos va a decir lo siguiente, los seres humanos tenemos pensamientos que no corresponden con la realidad del momento o de la situación. Estos pensamientos se llaman pensamientos deformados o irracionales. Son ideas que nos vienen a la cabeza y que nos impiden ver la realidad última de las cosas. Suelen llevarnos a error y eso influye en gran medida y directamente sobre nuestro estado emocional. Un pensador como Carl Gustav Jung coge y dice que la base de muchas enfermedades mentales está en un error moral.
es decir, en una comprensión equivocada de lo que yo eh, estoy viviendo. Entonces, digamos que casi que eh, este interactuar entre mundo interno y externo es un dar y un recibir. Ustedes difícilmente van a ver que una persona que sea amable, que tenga una actitud interna de serenidad, de paz y de tranquilidad frente a lo que sucede, la van a ver metida en dificultades. Pero hay personas que por su mundo interior tan complejo, a donde llegan tienen que estar generando conflicto. Y entonces, cuando uno las escucha, dice, es que el mundo es muy difícil, pero ignoran que su mundo interno es muy difícil y que lo único que ellas hacen es proyectar ese mundo interno en el exterior. Si uno va al laboratorio clínico a que le saquen, a que le hagan le tomen una muestra de sangre y la doctora, uno se la encuentra una mujer amable, sonriente, preocupada de no hacer ningún daño a la hora de chuzar o de extraer la muestra, con toda seguridad que el 90% de los pacientes querrán estar con ella y dudarán mucho en ser bruscos y toscos con ella, porque ella les proyecta su cariño y en consecuencia ellos devuelven ese cariño. Pero si uno se encuentra a una persona tosca, brusca, sin ninguna delicadeza, pues de inmediato los pacientes tendrán que hacer un esfuerzo muy grande para no responder a esa tosquedad. Pero con toda seguridad que esa persona, esta segunda persona, tendrá muchísimos más inconvenientes que la primera. Entonces, nuestro estado interno es fundamental a la hora de relacionarnos con el mundo externo. Y ese mundo interno, vuelvo y digo, va a estar organizado o desorganizado por aquellas concepciones que nosotros tengamos acerca de nosotros mismos, de la vida, de quienes nos rodean, ¿sí? Entonces, va a estar ahí. Y para que este mundo interno se vaya aclarando, pues es importante que nosotros también vayamos repensando nuestras ideas, cuestionando aquello en lo que nosotros creemos y no dar por sentado o por verdadero toda la información que nos llega. Y recordemos que nosotros tenemos una información que viene desde nuestros ancestros. Nuestros abuelos han educado a nuestros padres nos han educado a nosotros y nos han educado a través no solo de actos, sino de palabras, y también actos y palabras como manera de expresarnos lo que sienten por nosotros, van formando una información que nosotros vamos almacenando en nuestro interior. Bien, entonces, frente a eso nosotros, ¿qué podemos decir? Que la vida interior nos ayuda a transformar la percepción que tenemos de la vida. Y por esa misma razón va a favorecer el cambio. Entonces, ¿el cambio en la vida es posible? Sí. ¿Transformar la realidad externa es posible? Sí. Para lograrlo, hay que dar
orden a nuestros pensamientos, sentimientos, percepciones y fantasías. Y todo eso es, más otros elementos que en este momento se me escapan, son los que forman nuestro mundo interior. Si nuestro mundo interno está en orden, nuestra relación con el mundo exterior fluye. Nuestra relación con el mundo exterior fluye. La realidad exterior, ¿cierto? Joe Dispenza coge y dice que en la medida en que nosotros dejamos de ser, podemos comenzar a ser. Así se llama uno de sus libros. Y entonces, para ser tú, deja de ser tú. Es decir, cambia tu manera de actuar, que no es otra cosa que la consecuencia de tu manera de pensar, de pensar. El pensamiento crea la realidad. Y al pensamiento le da vida aquello que nosotros sentimos cuando le atribuimos a la realidad un significado. Nos va a decir un autor lo siguiente: pensar de manera racional es pensar relativizando, expresándose en términos de deseos y gustos. Me gustaría, preferiría, desearía. Cuando las personas piensan de manera sana, incluso cuando no consiguen lo que desean, los sentimientos considerados negativos que estas situaciones generan no impiden el logro de nuevos objetivos o propósitos. Fíjense en la fuerza que tiene esta afirmación. Alguien está buscando un empleo, hace la convocatoria, no resulta elegido y se dice a sí mismo: debe ser que no soy tan bueno para trabajar desde que nadie me contrata. Este pensamiento se instala y va a empezar a orientar la vida laboral o la búsqueda de trabajo de esta persona. Y si consiguiera el trabajo, pero tiene este pensamiento bien anclado de que él no es tan bueno para la vida laboral, seguramente va a hacer todo lo posible, a sabotearse para que efectivamente termine siendo cancelado su contrato de trabajo y de esa manera confirmar lo que él piensa. También alguien puede llegar a pensar en disonancia con sus verdaderos talentos y capacidades, de que él es un ser muy talentoso y capaz de conquistar lo que desea. Pero en el momento en que eh, en el momento en que la realidad lo confronta, o sea, lo que es, va a generar un choque y entonces la mente va a tener que empezar a ajustarse a lo que realmente es. Ahora, ciertamente tiene el camino más expedito quien piensa coherentemente que quien piensa distorsionadamente. Y nos va a decir otro autor: una manera de pensar dogmática y absolutista hace que nos expresemos en términos de obligación, necesidad o exigencia. Tengo que, debo, estoy obligado. Su no consecución
provoca emociones negativas inapropiadas, depresión, culpa, ira, ansiedad, miedo, que interfieren en la consecución de los objetivos y genera alteraciones de la conducta como el aislamiento, la conducta de evitación o de escape y en términos más profundos, el abuso de sustancias tóxicas. Bien, entonces, cosas en las que nosotros podemos insistir. Cultivar la vida interior, cuando se hace con seriedad, nos ayuda a descubrir si la percepción que nosotros tenemos de la realidad es coherente y, en consecuencia, si nuestros pensamientos están asentados en la realidad o en nuestros miedos, en nuestras angustias, en aquellas experiencias de dolor que no logramos resolver. Cuando logramos claridad en la manera de pensar, también logramos claridad en la manera de comportarnos. Y cuando hay claridad mental y hay claridad en las actitudes y en el comportamiento, también comienza lógicamente a darse una mayor claridad emocional y, en consecuencia, una mayor claridad en los objetivos que nosotros deseamos alcanzar en la vida. Ahora, una persona con una vida interior, lógicamente, vive de una manera diferente a quien le da la espalda a la vida interior. Es que quien se trabaja interiormente va teniendo mayor conciencia de sí. Quien no se trabaja va a vivir en la inconsciencia de sí. Y entonces, una persona con conciencia de sí también genera mayor responsabilidad con su vida y con las relaciones. Una persona que vive desde la inconsciencia de sí mismo va por la vida actuando irresponsablemente. Y entonces, lógicamente, una persona que actúa de la inconsciencia de sí es una persona que va a estar más expuesta al dolor, al sufrimiento y, lógicamente, a la depresión, a la ira, a la ansiedad, a la ira. Cuando uno ve personas inquietas que todo lo tienen que lograr ya, que las cosas se tienen que hacer de inmediato, que no hacen una pausa en su vida, estas personas están enajenadas de sí, es decir, han abandonado su vida interior. Y cuando vuelven y se conectan con esta vida interior, entonces empiezan a experimentar un estado de armonía y de integridad que es lo que les permite fluir. Bien, un grupo de discípulos le preguntó una vez a su maestro, ¿de dónde viene el lado negativo de nuestra mente? El maestro se retiró un momento y enseguida regresó con un gigante lienzo en blanco. En medio del lienzo había un pequeño punto negro. ¿Qué ven en este lienzo?, preguntó el maestro. Un pequeño punto negro, respondieron los discípulos. El maestro dijo, ese es el origen de la mente negativa. Ninguno de ustedes
ve la enorme extensión blanca que lo rodea. Y fíjense que una mente negativa, como la llama el cuento, hace que vivir sea más costoso, resulte más difícil. En cambio, cuando nosotros logramos ver las cosas de manera más amplia, ver las cosas como son, en ese mismo instante nosotros transformamos nuestra existencia. Y para ir cerrando este encuentro dominical, quiero hacer mías las recomendaciones que Patricia Ramírez, una terapeuta, nos hace para poder vivir centrados en el presente y aprender a ver la realidad de una manera distinta y en consecuencia comportarnos distinto. Ella dice, el mundo no es de color rosa, pero tampoco un lugar negro y hostil. Se trata de buscar la utilidad de lo que piensa. Los pensamientos y las emociones son útiles cuando nos permiten resolver los que nos preocupa e inútiles cuando no podemos hacer nada por resolver. Confiar y delegar, permitir que el otro actúe con autonomía, nos ayuda a estar en sintonía con la vida. El exceso de control genera ansiedad. Cuando delegamos algo, debemos confiar. Asumir la responsabilidad nos ayuda a crecer. Cuando la mente está activada y no podemos parar de pensar, es porque estamos desconectados de nosotros mismos y estamos huyendo del dolor y de la angustia. Cuando aprendemos a prestar atención a lo útil, crecemos. Cuando dejamos de prestar atención a lo inútil, nos liberamos. Bien, queridos amigos, llegamos pues al final de este primer encuentro del mes de octubre, donde hemos hecho lo posible por abordar el tema de la mente como el punto de partida para la creación de la realidad, de la percepción de nosotros mismos y de aquello que se nos presenta delante nuestro como cosas que han sido atraídos por nosotros. Mi gratitud por haber destinado pues un tiempo de sus vidas para hacerse presente en este espacio y poder compartir esta experiencia. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo domingo para seguir compartiendo temas al respecto que nos ayuden a vivir con mayor libertad, entrega y generosidad nuestro destino. Para todos, un abrazo en la distancia y recuerden que desde Ananqué estamos al servicio de aquellos que desean asumir con libertad su destino, vivir en consonancia consigo mismos. Feliz noche para todos.